Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Un lugar para ser transformado para una vida mejor. Ministerio en la Cañada de los 11 Pueblos, en el estado de Michoacán. El Ministerio Palabra de Vida se complace en llegar hasta ti con este tema tomado de los principios que forman nuestra comunidad y compartido durante nuestras reuniones en casa. Nuestra visión es ser una comunidad formada por una red de iglesias en casa. Esto es, grupos en cada comunidad donde las personas puedan conocer a Dios, crecer en Cristo y alcanzar a otros para Cristo. Te invitamos a participar con nosotros y ser parte de uno de los grupos que forman nuestra comunidad. Si deseas abrir tu hogar para comenzar un grupo, contáctate con nosotros y juntos seamos parte de lo que Dios hará en nuestra región. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Te invitamos a que tomes un tiempo y abras tu corazón a la palabra de Dios. Comenzamos. Cuando lo que tienes no es suficiente. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Solamente antes de eso, déjenme hacer un panorama muy rápido acerca de lo que estamos estudiando. Tenemos que entender que una adoración auténtica con Dios demanda dos cosas importantes. Número uno, disposición a amarle con todo nuestro corazón. Y el día domingo pasado estuvimos hablando de este primer requisito dentro de nuestra relación con Dios. Disposición a amarle con todo nuestro corazón. Esto significa ceder cada día a Dios más de todo lo que somos, que nuestros pensamientos, acciones, emociones y nuestros anhelos den honor a Dios y nos lleven a una vida de servicio hacia Él. Entonces, cuando estamos hablando de amar a Dios, es algo que tú y yo aprendemos a hacer cada día. Cada día cedemos más espacio. Yo creo que en este libro Dios nos va a hablar acerca de áreas que tú y yo no sabíamos que teníamos que cederle el control a Dios. Estamos descubriendo eso, que hay áreas en nuestra vida donde Dios no está siendo honrado y que necesitamos cederle el control a Dios. La otra cosa también es disposición a desarrollar un corazón limpio. Es parte de lo que necesitamos. Esto significa comprometernos a colaborar con Dios en quitar de nuestros pensamientos, emociones y anhelos aquellas cosas que nos llevan a lastimar nuestra relación con Dios. Dentro de tus pensamientos, emociones y anhelos habrá algo que esté obstaculizando tu relación con Dios, porque de eso se trata. Y tenemos que ser honestos. Limpiemos nuestro corazón de ídolos y tenemos que poner las bases y tenerlas claras. Número uno, la idolatría es un problema real que enfrenta el pueblo de Dios en su caminar diario. ¿Cierto o no es cierto? A veces vemos la idolatría como algo que ya superamos, como algo que ya no es parte de nuestros problemas. Pero déjame decirte que la idolatría es uno de los temas más hablados en la Biblia. Dios habla constantemente y en el Nuevo Testamento aún a las iglesias que ya no tenían imágenes se les escribe la advertencia de no sean idólatras. Pablo escribe la advertencia, no sean idólatras. Ya no tenían imágenes, ya no tenían algo ante lo cual se tenían que inclinar, pero aún así su corazón se desviaba hacia otras cosas que no era Dios. Juan escribe, no sean idólatras. Entonces, la idolatría va a ser algo que en nuestro caminar diario tenemos que nosotros aprender a enfrentar. Y la idolatría se vuelve más difícil cuando está enterrada en nuestro corazón por medio de nuestros anhelos y pensamientos. La idolatría es un asunto del corazón, pues tiene que ver, número uno, con lo que amamos. Diga conmigo, con lo que amamos. El enfoque de nuestro amor puede convertirse en nuestro objeto de adoración. Eso es la realidad. Si nosotros no cuidamos aquellas cosas que amamos, esas cosas que amamos se convierten en el objeto de nuestra adoración. Nuestra vida empieza a girar en torno a eso que amamos. Y Dios quiere prevenirnos de que no pongamos nada o que no pongamos nuestro amor sobre nada terrenal, solamente sobre Él, sabiendo que cuando nuestro amor está hacia Él, todas las cosas van a ser bendecidas por Él. Cuando está por encima de nuestro amor hacia Dios o nos impide amar a Dios, entonces podemos decir que nuestro corazón está entrando en idolatría. También tiene que ver con aquello en lo que confiamos. Primero en lo que amamos, segundo en lo que ¿qué? En lo que confiamos. Nuestra inseguridad nos lleva a poner nuestra confianza en aquellas cosas que creemos que pueden saciar nuestras necesidades. Tiene que ver con eso. Aquello que yo considero que necesito para poder ser feliz. Aquellas cosas que considero que me harán sentirme pleno. Entonces, tiene que ver con aquello en lo que confiamos. Yo preguntaría, ¿en qué está tu confianza? ¿Qué es lo que te hace sentir pleno? Y finalmente, en lo que ponemos
nuestra esperanza. La idolatría, si seguimos adelante, se expresa mediante nuestros pecados recurrentes. Eso me quedó muy claro. Una forma de saber cuál es mi idolatría, volteemos a ver nuestros pecados recurrentes, que todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos pecados recurrentes. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Y mientras oraba yo repetía ese versículo que dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Mentimos, la verdad no está en nosotros, la verdad, y dice, y le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios sabe que tenemos pecados, y muchos de esos pecados recurrentes son la consecuencia de aquellas cosas a los que está inclinado nuestro corazón. Nuestros pecados recurrentes que no hemos podido desarraigar, que incluso hemos adoptado como hábitos. Podemos decir que aquellas actitudes pecaminosas que demuestran nuestras debilidades y nos mantienen esclavos de nuestros malos hábitos son la expresión de aquello en lo que está buscando felicidad nuestro corazón. Nuestro corazón se inclina ante ellos, ante esos hábitos, ante esas cosas en las cuales tú estás buscando contentamiento. Quizás ahí está un ídolo que tú tienes que erradicar para que tu amor hacia Dios pueda crecer. Respecto a la santificación, entendamos esto: Dios cambia nuestros corazones a través de un proceso que llamamos santificación. Santificación es Dios cambiando nuestro corazón. Diga conmigo eso: santificación es Dios cambiando nuestro corazón. Otra vez, ¿qué es santificación? Ahora, estamos muy acostumbrados a ver la santificación como pecados externos, ¿verdad? Dios apartándome de los pecados externos, como no fumar, como no tomar, como no maldecir, aquellas cosas que son externamente y que son visibles. Pero la santificación más importante que nosotros tenemos que buscar es la que está ¿dónde? En el corazón. Y te digo algo, a veces nosotros no buscamos ese tipo de santificación. A veces solamente nos apartamos de las cosas externas y nos abrazamos a aquellas cosas internas que nos llevan a cometer errores y a estar anclados en cierto tipo de pecados. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿cuáles son esas cosas internamente que a ti te hacen fallarle a Dios? ¿Qué responderías? Yo creo que tenemos a lo largo de esta serie que hacernos esa pregunta. ¿Qué son las cosas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel pensamientos que no me están permitiendo poder servir a Dios? Y quizás eso es lo que Dios quiere erradicar de nuestra vida. Este proceso implica aprender, crecer, caer, cambiar, volvernos a convencer para desarrollar un corazón inclinado solamente a Dios y apartado de aquello que este mundo ha dejado en nuestras almas, anhelos y emociones como herencia. Ahora, es un proceso, diga conmigo, la santificación es un proceso. El problema te voy a decir cuál es. El problema es cuando nosotros ya no estamos colaborando con la santificación que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Cuando yo llego a pensar o llego a decir que así como soy estoy bien, que ya no hay más que crecer, que ya no hay más que dar, y me conformo a este mundo y me conformo a la vida que tengo y no permito que el Espíritu Santo siga trabajando en mí. Y déjame decirte que uno de los problemas en la vida cristiana que trae un gran estancamiento es precisamente eso. Por eso tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar arraigados al Espíritu Santo para que Él siga impulsándonos, porque es el Espíritu Santo el que nos impulsa a crecer. Si yo dejo de orar, si yo dejo de leer la Biblia, si yo dejo de ayunar, si yo dejo de tener tiempo con Dios, si yo dejo de adorarle, ¿qué va a pasar? La santificación en mí como proceso va a quedar truncado. Pero cuando yo estoy en mi vida activa obedeciendo a Dios, el Espíritu Santo me va a empezar a empujar, porque el fin del Espíritu Santo es producir en nosotros eso que llamamos santificación. Déjame leer la siguiente definición. La santificación es el proceso mediante el cual Dios revela a nosotros aquellas cosas que obstaculizan nuestro servicio y amor hacia Él. ¿Podemos leer esa definición juntos? Dice así: la santificación es el proceso mediante el cual Dios revela a nosotros aquellas cosas que obstaculizan nuestro servicio y amor hacia Él. Ahora, cuando estamos dejando de recibir de parte de Dios este tipo de revelación, cuidado. Cuando Dios ya no te está revelando áreas en las cuales puedes crecer, cuidado. Quizás tu vida está estancada o quizás no estás colaborando con lo que Dios quiere hacer. Entonces queremos hablar de este tema número 1 que se llamó Los dioses de Raquel y tú. Queremos hablar el tema cuando
lo que tienes no es suficiente. Permíteme comenzar con estas preguntas que simplemente me gustaría que rápidamente consideráramos. Tenemos mucha información y poco tiempo. Voy a tratarme de irme un poquito rápido, pero espero que podamos considerarlas. Número 1, ¿de qué depende tu felicidad? ¿De qué depende tu felicidad? Y a veces contestamos en automático, ¿verdad? Dios es mi felicidad, de veras. ¿De qué depende tu felicidad? ¿En qué estás buscando contentamiento? ¿En qué estás buscando contentamiento? ¿De dónde proviene tu amargura? ¿Habrá algo en tu vida que esté provocando amargura? Porque quizás si algo está provocando amargura, lo opuesto es aquello en lo que tú estás buscando felicidad. Y finalmente, ¿qué es aquello que dices? Si tuviera esto, ¿estaría mejor o serías feliz? Porque el día de hoy queremos hablar de esto, cuando lo que tienes no es suficiente. Y hay una declaración que se va a quedar en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de Raquel. ¿Cuál es esa exclamación que hizo a Jacob? Dame hijos o me muero. Y es una expresión demasiado radical, ¿verdad? Es una expresión que podemos considerar extremista. Es la verdad de lo que Raquel estaba experimentando. La amargura que ella tenía, la condición de insatisfacción, el grado de insatisfacción que ella estaba experimentando, le había puesto en esa condición. No puedo seguir viviendo, mi vida no tiene sentido si no hago esto, si no me das esto. Y te digo algo, a veces nuestra vida puede llegar a esta condición. Cuando perdemos algo, cuando no tenemos algo, cuando dejamos de hacer algo, nuestra vida carece del significado, o cuando Dios quita eso. Y la forma más fácil de saberlo es preguntarnos, ¿qué tendrías o qué pondrías en esa frase? Si no tengo esto, me muero. Si no me da esto Dios, me muero. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, para entender un poquito más la vida de Raquel. Descubriendo los ídolos de nuestro corazón. Escucha esta declaración. Dios no es nuestro Dios si no es la prioridad de nuestra vida. Hacemos juntos la declaración, lo leemos. Dios no es nuestro Dios si no es la prioridad de nuestra vida. ¿Qué dice esta declaración? Que yo puedo decir que Él es mi Dios. Yo puedo adorarle diciendo que es mi Dios, yo puedo decirle al mundo que es mi Dios, pero si Él no es la prioridad en mi vida, ¿realmente Él es mi Dios? Adoración tiene que ver con darle la prioridad a Dios. Y si yo no le estoy dando la prioridad a Él, entonces Él no es mi Dios. Y quizás esta es la forma en que muchos nos hemos acostumbrado a seguir a Dios. Dios no es la prioridad para muchos creyentes. Dios no es la prioridad para muchos cristianos. Hay otras cosas más importantes que Dios en la vida, y Dios pasa a un segundo término. Entonces Dios está llamándonos a descubrir nuestros ídolos a partir de esta pregunta. ¿Realmente Dios es tu Dios? Entonces tiene que ser tu prioridad, porque si no es tu prioridad, entonces Él no es tu Dios. Dios no es un Dios de segundo término, ni está dispuesto a que tú le des en tu vida el segundo lugar. Y quizás Dios está llamándonos a que nosotros le demos el lugar que a Él le pertenece, porque lo hemos puesto en un lugar diferente. Todo aquello que es el origen de nuestro gozo y se vuelve prioridad de nuestra vida demuestra la inclinación de nuestro corazón. Ello es nuestro Dios, eso es nuestro Dios. Aquello que te da gozo, aquello que es prioridad, entonces es su Dios. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Entonces eso es nuestro Dios. Y yo puedo decir algo, ¿no? Aún cosas buenas que no son idolatría pueden convertirse en idolatría cuando yo los pongo en primer lugar y dejo que le quiten la centralidad de nuestra vida a Dios. Debemos ver como nuestros ídolos aquellos pensamientos, anhelos, deseos y esperanzas que nos llevan a vivir independientes de Dios. Repita conmigo: pensamientos, anhelos, deseos, esperanzas que nos llevan a vivir independientes de Dios. Esto es que me hacen tener una vida aparte de lo que Dios me está llamando a vivir. ¿Verdad? Los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero. ¿Cuál es el problema con los ídolos? Ignoramos a Dios. Los ídolos me llevan a ignorar a Dios. Inconscientemente toman el lugar de Dios, pues ponemos en ellos nuestro amor, dándoles más importancia que a nuestro Dios. Y hace rato mencionaba algo acerca de la idolatría detrás de la adoración falsa. Déjame leer esto. Puedo seguir a Dios idolátricamente y no por amor. Escucha esta declaración. ¿Puedo yo ser cristiano?
Puedo yo servir a Dios. Es más, yo puedo ser pastor y servir a Dios o seguir a Dios idolátricamente y no por amor. Y vamos a hablar sobre esto. Fíjate, la idolatría se expresa mediante la adoración falsa. Toda adoración que proviene de un corazón que no ama a Dios sobre todas las cosas se vuelve adoración falsa. A ver, repitan esa declaración conmigo. Toda adoración que proviene de un corazón que no ama a Dios sobre todas las cosas se vuelve adoración falsa. Entonces, ¿cuándo puedo decir que yo estoy siguiendo a Dios idolátricamente? Cuando no le amo sobre todas las cosas. Cuando mi corazón está lejos de Dios, cuando no le doy esa prioridad en mi vida, cuando mi amor no está realmente hacia Él, entonces yo estoy siguiendo a Dios, pero lo estoy siguiendo idolátricamente. Un corazón idólatra, fíjate, siempre busca dioses falsos que le den lo que necesita. Y hace pactos con ellos mediante la adoración para recibir de ellos la bendición necesaria. ¿Y no es cierto que muchos se acercan a Dios de esta manera? Solamente para que me dé lo que yo necesito, para que me bendiga. Y hago pactos de adoración. Te adoro si tú me das, te voy a servir si tú me das. Si tú en algún momento le has dicho a Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer esto, ¿cómo estás sirviendo a Dios? Idolátricamente, no por amor, no por convencimiento. Yo creo que todos pasamos por esa etapa porque venimos de un contexto idólatra. Yo puedo decirte que yo también en un principio llegué a negociar con Dios, diciéndole: Dios, si tú haces esto, yo hago aquello. Pero solamente estaba buscando recibir de Dios y estaba cambiándole por trabajo. Y te digo, el problema es cuando muchos de nosotros servimos a Dios en esta condición, solamente para que Él me bendiga, pero no porque lo amo y estoy dispuesto a servirle incondicionalmente. Entonces Dios quiere romper eso en nuestro corazón a través de este libro. Dios quiere romper eso y que lleguemos a ese grado, que Él obtenga siervos íntegros, que Él obtenga personas íntegras a las cuales va a usar para bendición, las cuales van a ser ejemplo a una nueva generación. Cuando yo estaba escribiendo estas notas, yo pensé en lo complicado que es esto en esta región, porque esta región sobre todas las cosas es muy supersticiosa y muy idólatra. Y si tú pones atención, muchas personas de estas comunidades se acercan a Dios idolátricamente, solamente para que ¿qué? Para que me bendiga, para que me dé. Sirviendo a un Dios verdadero con un corazón idólatra. Escucha esto: un corazón idólatra se acerca a Dios para obtener de Él solo lo que necesita. Pacta con Él a cambio de bendiciones. Trata de manejarlo, de controlarlo, pero no se rinde completamente, pues su adoración y servicio está limitado a la respuesta que obtiene de Él. O sea, si Dios me contesta, le sirvo y estoy muy entusiasmado y vengo y le alabo y doy gracias, y ese día sí hago algarabía, ¿verdad? Todo mundo le digo que amo a Dios. ¿Por qué qué? Porque contestó una oración. Pero al siguiente día, la siguiente semana que Dios no contestó una oración, entonces ya soy más indiferente hacia Él. Estoy sirviendo a Dios ¿cómo? Idolátricamente. Raquel es un ejemplo de una mujer que camina en los planes de Dios mucho tiempo con un corazón no inclinado solo a Él. Su idolatría le llevó a vivir amargada a pesar de tener todo lo que necesitaba para su felicidad. Yo no sé cuántos pudieron leer la historia de Raquel en la Biblia. No sé cuántos se han dado tiempo a leer la historia de Raquel. Preguntas para reflexionar. ¿En qué consistía la idolatría de Raquel? ¿Qué en ella hacía que su corazón viviera apartado del Dios verdadero y buscara otros dioses? ¿Qué era lo que en ella hacía eso, que buscara otros dioses? ¿Qué podemos aprender sobre ella? Podemos decir lo siguiente: la insatisfacción es algo potencialmente poderoso para producir un corazón idólatra. Y cuando hablamos de Raquel, estamos hablando de insatisfacción. ¿Cuál fue la idolatría en el corazón de Raquel? La insatisfacción. Y a lo largo de toda su historia vemos constantemente insatisfacción. Hablar de la historia de Raquel es hablar de una historia de insatisfacción que produce amargura. Insatisfacción que produce amargura. Escucha esto: la insatisfacción en el corazón de Raquel no le permitía disfrutar de las cosas que Dios le había dado y poner su esperanza en las cosas que ella creía que le darían felicidad.
Raquel empieza a poner su esperanza en aquellas cosas que ella piensa que le van a traer felicidad. Hablando de la insatisfacción, ¿qué es la insatisfacción? La insatisfacción es un sentimiento que aparece cuando algo no cumple nuestra expectativa, pues lo consideramos como insuficiente. Este sentimiento interactúa y se retroalimenta asociado con distintas emociones negativas como tristeza, irritabilidad, ansiedad, impotencia, desvalorización y frustración y soledad. Es un sentimiento y como todos los sentimientos tienen un propósito en nuestra vida. Todas las emociones y todos los sentimientos que Dios nos ha dado tienen un propósito en nuestra vida. El problema de la insatisfacción es que tiene una rama de emociones, como todas las cosas en nuestra mente que generan conflictos emocionales, interactúa y se retroalimenta con otras cosas como la tristeza. Una persona que se siente insatisfecha normalmente va a estar triste, va a estar irritable, va a experimentar cierto grado de ansiedad, va a sentir impotencia, va a sentirse desvalorizado o desvalorizada, va a sentir frustración, va a sentir rechazo o soledad y otras cosas con las cuales su frustración emocionalmente está interactuando. Podemos decir que la insatisfacción es un manojo de emociones que nos esclavizan. Ahora, yo no sé si en algún momento alguna de estas se te haga familiar. Que tú digas, bueno, yo me he sentido insatisfecho y me he sentido triste, irritable, con algo de ansiedad, sintiéndome impotente, desvalorizado, frustrado, solo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que Dios quiere que conquistemos. Eso es lo que Dios quiere ayudarnos a sanar. Ahora, hay dos tipos de insatisfacción. La primera es la insatisfacción sana. Dijimos que como todas las emociones fueron puestas con un propósito y hay insatisfacción que es sana. ¿Cuándo podemos decir que hay una insatisfacción sana? Escucha esto. La insatisfacción es una emoción buena y necesaria. Proviene de nuestra confianza en nuestras capacidades, una buena autoestima que nos impulsa a crecer para mejorar y ser más eficientes en cualquiera de las áreas de nuestra vida. ¿Cuándo hay una insatisfacción sana? Cuando realmente yo estoy conectado con aquello que Dios ha hecho en mí. Lo acepto como tal, creo en el potencial que Dios me ha dado, confío en ello. No estoy haciendo las cosas porque quiero valer más o porque quiero tener más, sino porque soy consciente de que Dios está usando mi vida y quiero crecer para mejorar como padre, mejorar como esposa, mejorar como persona, como amigo, como hijo, mejorar en cualquier área, pero todo viene de una autoestima equilibrada donde tú sabes quién eres y sobre todo sabes quién es tu Dios. ¿Se entiende cuándo es sana la insatisfacción? La insatisfacción te va a ayudar ¿a qué? A crecer. Dios la puso en nuestra vida para que crezcamos. Hay otro tipo de insatisfacción, la insatisfacción crónica. Esta insatisfacción está originada en los problemas con nuestro estado de ánimo, derivado de algunos trastornos emocionales que llevan a la persona, número 1, a no sentirse realizada. Número 2, a sentir que su vida no tiene el sentido correcto, siempre quiere más. A un sentimiento de que siempre hay alguien en contra que impide sus realizaciones, necesita mayor apoyo porque quiere algo más. Ahora, en esta parte quiero que lleguemos, donde dice el origen de la insatisfacción crónica. Y cuando yo vaya leyendo estas cosas, yo quiero que tú le pongas palomitas a aquellas cosas que tú viviste en tu infancia. Porque si estamos hablando que es un manojo de emociones y que tiene que ver con mi personalidad, tenemos que entender que quizás cosas que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida han provocado y han sembrado en nosotros un estado de insatisfacción. Y hay una insatisfacción crónica. A lo mejor en tu vida tú estás padeciendo de insatisfacción. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que en mi vida yo padezco de insatisfacción crónica? Y esa insatisfacción crónica a lo mejor es mi obstáculo para desarrollar una auténtica relación con Dios. Yo voy a mencionar algunas frustraciones en algunas áreas de nuestra vida que pueden gestar esta insatisfacción. Ve escribiendo aquellas que tú padeciste. Número 1, abandono o ausencia de padres. Cuando hay abandono o ausencia de padres, se gesta ese estado de insatisfacción. Abuso experimentado en la infancia.
que genera desconfianza. Personas que vivieron violencia en su infancia, personas que fueron abusadas físicamente, psicológicamente o sexualmente, en ellos va a haber un sentimiento de insatisfacción, porque algunas de sus necesidades fueron frustradas. Privación emocional, y tiene que ver con no permitir al niño expresar sus sanas emociones. Ni te expresaban cuánto te querían y te reprimían cuando tú necesitabas expresar tus emociones. Está mal que llores, está mal que te enojes, decían hace ratito, ¿verdad? Está mal que hagas eso. Y cuando el niño se siente frustrado, crece sentimiento de rechazo, de falta de valía, y eso muchas veces se asocia con la insatisfacción. Vergüenza, exponer al niño a sentirse avergonzado. Comparaciones producen vergüenza. La comparación produce mucho vergüenza porque me da desacrédito y pone a otra persona por encima de mí. Vulnerabilidad. Aquellas personas que padecieron enfermedades crónicas o algunas situaciones traumáticas en su infancia y se ven a sí mismos como personas vulnerables, como personas que son fácilmente atacadas o que han sufrido. Apego inseguro, aquellas personas que vivieron con una madre que no supo transmitir seguridad. Por ciertas razones, a lo mejor mamá en su forma de ser no supo cómo transmitir en mí un apego seguro. Yo me sentí inseguro, lloraba mucho, no podía soportar que se alejara de mí. Trataba de aferrarme a ella porque tenía miedo de estar solo. Eso me habla de apego inseguro. Fracaso o frustración. Muchos niños que vivieron ciertas frustraciones en su infancia, ciertos fracasos y no tuvieron el apoyo necesario. Escucha inculcar autosacrificio. Obligar al niño a hacer un esfuerzo y sacrificarse más de lo necesario a fin de sobresalir. ¿Cuántas personas no vivieron eso? Cuando no era suficiente el esfuerzo que habías hecho. Cuando con esa falsa idea de puedes hacer más, no se valoraba lo que tú hacías. El esfuerzo que habías dado. ¿Qué puede poner eso en tu mente? Necesito hacer más. Lo que hago no es suficiente. Lo que hago no es suficiente y me frustro cuando no puedo hacer las cosas. Falta de aprobación o reconocimiento. El niño necesita aprobación. El niño necesita reconocimiento. Y cuando no se otorgó esa aprobación o reconocimiento en la infancia, el niño crece con esa carencia. Busca llenar esa valoración con tantas cosas. Sobre todo con cosas materiales. Hipercriticismo, exigencia mediante metas inalcanzables. Y hay muchos niños que se les exigía más de lo que ellos podían dar. Subyugación, hacer ver al niño que sus necesidades no son importantes. Y muchas veces pasa eso en la infancia, ¿verdad? Tus necesidades no son tan importantes. Dale a tu hermano porque es más pequeño que tú. Dale a tu hermano por esto, o eso que me pides no es necesario, y hay necesidades que él ve como importante y tiene que aprender a frustrarlas, a someterlas. Ahora, al escuchar esta lista, sinceramente, ¿cuántas de ellas tuviste palomita? El punto de esto es que tratemos de ver, sinceramente, si tenemos una tendencia a la insatisfacción. ¿Cuántos de aquí reconocen después de leer esta lista que tienen una tendencia a la insatisfacción? Yo sí. Nuestra sociedad está acostumbrada a usar muchas cosas a manera de chantaje para apaciguar a los niños y no respetar sus emociones. Y lo único que estamos haciendo es poner en sus vidas un sentido de desvalorización. Entonces, cuando ellos van por la vida, van llenando necesidades que no fueron satisfechas de niños. Ese es el problema, cuando empezamos a llenar esas necesidades. Y nosotros en este tiempo, Dios ha hablado a nuestra vida acerca de aquellas necesidades que no fueron satisfechas en nuestra infancia. Y hemos tenido que hablar con Dios buscando la sanidad en esas áreas. Buscando sanidad en esas áreas, diciéndole: Dios, ayúdanos, porque reconocemos que en nuestra infancia tuvimos que pasar esto. Fue parte de... Hay cosas que no podemos cambiar, pero no supimos hacerlo y ahora Dios quiere restaurarlas. Entonces la insatisfacción es algo que Dios quiere restaurar. El problema es que veamos por qué estamos siendo insatisfechos, por qué nuestra vida reacciona con insatisfacción. Ahora, no le evadamos. Algo que dijimos es que tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Hacerle frente y decirle: sí, realmente yo batallo con eso, no me siento satisfecho.
Ahora, rápidamente para terminar la parte devocional, cuando lo que tienes no es suficiente, ¿cómo actúa un corazón insatisfecho? Y vamos a aprender de la vida de Raquel. Sinceramente voy a hacer algo por el tiempo, voy a leer las aplicaciones y lo que nos alcance lo alcanzamos a ver, ¿sale? ¿Cómo actúa un corazón insatisfecho? ¿Cómo actúa un corazón insatisfecho? Número 1, un corazón insatisfecho no honra a Dios. Diga conmigo, no honra a Dios. Número 2, no busca descubrir la voluntad de Dios en medio de sus necesidades. Léalo conmigo, solamente los títulos. No busca descubrir la voluntad de Dios en medio de sus necesidades. Número 3, experimenta amargura. Léalo conmigo. Experimenta amargura. Número 4, vive en constante afrenta, comparación y competencia. Número 5, se dispone a pagar cualquier precio para conseguir lo deseado. Número 6, hace su propia justicia. Número 7, desvía su confianza de Dios. Número 8, las bendiciones de Dios no le son suficientes. Y número 9, es consumido por sus propios anhelos. Vamos a ver cuántos podemos hablar. Número 1, dijimos, no honra a Dios por lo que hace en su vida. Un corazón insatisfecho no le da valor ni disfruta lo que es y de las cosas que tiene. Su insatisfacción le lleva a no honrar a Dios, sino usarlo para tener más por medio de él. Y cuando hablamos de Raquel, cuando comienza la historia de Raquel en Génesis 29, se nos empieza a describir todo lo que sí tenía. Cuando Moisés está hablando de la vida de Raquel, hace mucho énfasis en todo lo que Raquel tenía. Número 1, dice que era hermosa. Dice que venía de una familia respetada, una familia de renombre. Cuando Jacob llegó y preguntó por Labán, todo mundo le conocía. Sabía quién era Labán, tenía criados, tenía siervos. Entonces era una familia de renombre. Encontró un hombre temeroso de Dios. ¿Qué más quiere una mujer, verdad? No perfecto, pero temeroso de Dios. No perfecto, pero temeroso de Dios. Y Jacob era ese hombre, no era un hombre perfecto, era un tramposo. ¿Se dieron cuenta los que leyeron la historia? Era un tramposo, hasta Dios trataba de hacerle trampa. Pero era temeroso de Dios en medio de todas las cosas. Sabía quién era el Dios verdadero. Y todo hombre temeroso de Dios va a ser trabajado por Dios en su tiempo. Y ese hombre lo encontró Raquel. Ahora, dice que Jacob la amaba profundamente, puedo decir locamente. ¿Cuántos años trabajó por Raquel? 14 años. 14 años trabajó para poder tenerla. Y hace la nota la Biblia de que la amaba profundamente. Era favorecida por Jacob. Se menciona constantemente a lo largo de la historia las veces en que Jacob como esposo la favorecía. Era próspera económicamente. ¿Leyeron la historia de Jacob cómo prosperaba? Dice que si las cabras moteadas eran para él, venían puras cabras moteadas. Si las cabras rayadas eran para él, la mano de Dios estaba con él, aunque hacía trampa. Ahora, sin embargo, no podía encontrar felicidad en medio de todo esto. Siempre quería algo más. Y la primera enseñanza es, cuando nuestro corazón se siente insatisfecho, muchas veces no honramos a Dios por lo que sí tenemos. Una persona que se siente insatisfecha no va a honrar a Dios, no va a hacer que esas bendiciones de Dios le acerquen más y más a Dios. Segunda cosa, y esta me gustó mucho, no busca descubrir la voluntad de Dios en medio de sus necesidades. Fíjate lo que dice el versículo 29-31. ¿Lo quieren leer conmigo? Génesis 29-31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. ¿Qué vemos en ese versículo? Pues Raquel veía tragedia, porque Raquel simplemente veía su esterilidad y nunca se preocupó por descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué quería hacer Dios mediante esa situación? Déjame leer esto. Raquel no tuvo la capacidad de entender, escucha, que Dios tenía un propósito detrás de lo que estaba pasando. Una persona que se siente insatisfecha no es capaz de entender que detrás de todo lo que pasamos, Dios tiene propósitos. Diga conmigo eso, detrás de todo lo que pasamos, siempre Dios tiene propósitos. Pero una persona insatisfecha no lo ve. No tiene la capacidad de verlo, solamente ve su condición. Raquel veía su esterilidad. Dios a su tiempo le daría un hijo,
Pero su esterilidad tenía un propósito importante, y ese propósito era cambiar el trato que tenían Jacob y Raquel hacia Lea. Por eso dice el versículo así: cuando el Señor vio que Lea no era amada, o sea, Dios había escogido a Jacob. Dios había escogido a Jacob y Lea ahora era parte de los propósitos de Dios, ¿cierto o no es cierto? Sí, también Lea era parte de sus propósitos, pero Jacob no estaba valorando a Lea, no estaba amando a Lea. Raquel estaba luchando contra Lea y Dios dijo algo: voy a hacer algo para que Jacob arregle su relación con Lea, porque a fin de cuentas es su esposa y también es parte de la promesa. Voy a hacer que Raquel sea estéril. Pero Raquel nunca se imaginó eso, ¿verdad? A Raquel no le importaba eso. Lo único que le importaba era lo que ella veía. Raquel solo vio el obstáculo que no le permitía saciar su necesidad, su infertilidad, y no indagó el propósito de Dios en medio de lo que estaba pasando. Escucha esto: cuando tú estás luchando contra la insatisfacción, indaga en el propósito de Dios. Pregúntale a Dios: ¿cuál es la razón por la cual no me das esto? ¿Cuál es la razón? ¿Habrá algo que tú quieres provocar en mí al no darme esto que te estoy pidiendo? ¿Al no darme esto por lo que estoy orando? Preguntémosle a Dios, porque a veces los planes de Dios son perfectos. ¿Y sabes qué se me hace bien trágico? Me voy a adelantar porque de todas maneras no tengo tiempo. ¿Sabes qué se me hace bien trágico? Que aquello que amaba Raquel, que creía que iba a traer felicidad a su vida, le trajo la muerte. Dios sabía que esa mujer tenía problemas para parir, ¿cierto o no es cierto? Dios sabía, quería cumplir en ella sus propósitos, pero Raquel no sabía eso y no le importaba, ¿verdad? Lo único que decía es: dame un hijo, Jacob, o me muero. Y se murió. Su segundo hijo le llevó a la tumba. Una más: un corazón insatisfecho siempre experimenta amargura. Capítulo 30, versículo 1. Léanlo conmigo, ahí está al frente. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos, Jacob tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, si no me los das me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo: ¿acaso crees que soy Dios? Él es quien te ha hecho estéril. ¿De dónde venía la amargura de Raquel? De la envidia. Cuando hablamos de envidia, estamos hablando de un fuerte deseo que consume hacia algo que no poseemos. Esa es la envidia. Me consume el deseo de tener algo que en este momento no poseo. La envidia es un tipo de amargura. La amargura nos impide ver el verdadero significado y la realidad de la vida. Raquel no podía ver que su condición venía ¿de quién? De Dios y no de su marido, y culpaba a su marido. Una persona que tiene amargura no alcanza a ver la realidad de la vida, las cosas por lo que son, y culpaba a Jacob de su desdicha: dame hijos o me muero. Y Jacob le responde asertivamente: ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso soy yo Dios para darte hijos? No puedo hacerlo, yo no puedo hacer eso. Sin embargo, la amargura era una realidad en la vida de Raquel. La cuarta aplicación es que vive en constantes afrentas, comparación y competencia. Una persona que se siente insatisfecha siempre está en afrenta, comparación y competencia. Y yo no sé si pusieron atención en los nombres de los hijos. Son el testimonio que tenemos. Ahí están los nombres de los hijos, fíjate. Empezó a tener hijos Lea y al primero le puso Rubén. Significado significa: miren, un hijo. El Señor ha visto mi aflicción, declaró estas palabras. Estas palabras son palabras de presunción para demostrar su valor por encima del de Raquel. Ahí estaban peleando y el primer hijo era una forma de decirle: miren, yo sí tengo un hijo, Raquel, tú no puedes tener hijos. Segundo hijo se llama Simeón, significa el que oye. A pesar de tener un hijo con Lea, Raquel seguía siendo amada por Jacob. Lea buscaba el amor de su esposo y clamaba por él. Y aquí está diciendo Lea: ok, aquí está mi segundo hijo, Dios me ha escuchado. El tercer hijo se llama Leví, significa unir por amor. Lea se sentía sola y rechazada por Jacob y trataba de usar a su tercer hijo como un vínculo de unión hacia él. De hecho, dijo después de que tuvo al tercer hijo: ahora sí vamos a estar unidos, ya no me va a dejar. Judá, el cuarto hijo, significa alabanza. Quizás a estas alturas Lea había dejado de buscar la aceptación y sentía más firme su relación con Jacob, dado que Raquel no podía tener hijos. Sentía que Dios le había favorecido, por eso Judá es su canto de victoria.
Dios me favoreció al hacer estéril a Raquel. Y así por cada uno de los hijos. Después pasa algo, ¿verdad? Empiezan a tener hijos las criadas. Y en el caso de la criada de Lea, el primer hijo se llama Gad, que significa buena suerte o buena fortuna. Esta es otra forma de recordarle a Raquel que no podía tener hijos. Yo sí tengo hijos y tú no. Y ahí está la afrenta entre Raquel y Lea. El siguiente hijo se llama Aser, significa feliz o dichoso. Y usa estas palabras porque me dirán, qué feliz soy. ¿Era feliz? ¿Era Lea feliz? Quería sentirse feliz, sin embargo, no lo era. Raquel manifestaba amargura a estas alturas por no tener hijos, y Lea, quien no se sentía amada, que se ve rechazada por Jacob, elige un hombre que tiene que ver con poseer ella el gozo que Raquel no tenía. Qué feliz yo soy. Debió haber dicho, qué feliz yo soy porque Raquel no tiene hijos. El siguiente hijo es Isaacar, significa mi recompensa. ¿Y saben cómo llegó Isaacar a la vida de ellos? ¿Sí supieron cómo llegó Isaacar? Está bueno la historia. Solo imaginemos la amargura que produjo en Raquel el hecho de que al cambiar o alquilar a Jacob por unas mandrágoras, Lea haya tenido un hijo con él. Ya había dejado de parir. Y la historia dice que un día, por unas mandrágoras, le alquiló a Jacob esa noche. Fue Jacob, estuvo con Lea, quedó embarazada. Y el hijo se lo puso en la cara, le dijo, mira, aquí está la consecuencia de lo que hiciste. ¿Cómo se habrá sentido Raquel? Por unas mandrágoras. Y Zabulón significa me honra o me honrará o vivirá conmigo. Esta era la forma de hacerse sentir respetada como consecuencia de su fertilidad, porque la fertilidad le daba valor a la mujer. Su valor como mujer, al ser fértil, estaba por encima del de Raquel. Y todo el tiempo, la última hija de Lea se llama Dina, una historia trágica, ¿verdad? La de Dina significa juzgada, absuelta y vindicada. O sea, todo el tiempo están peleando estas dos mujeres, todo el tiempo. Y te digo algo, eso es la evidencia de un corazón insatisfecho. Un corazón insatisfecho constantemente está en contienda. Un corazón insatisfecho constantemente está en pleito. Déjame leer esto. Un corazón insatisfecho compite siempre por ser, tener o sentirse más. ¿Puedes leer esa parte conmigo? Un corazón insatisfecho compite siempre por ser, tener o sentirse más. Lo que sigue, la propiedad de otros le recuerda su insatisfacción personal. Buscará sobresalir al mismo tiempo que se lastima a sí misma y a los demás. Y a manera de conclusión, simplemente preguntar, ¿habrá insatisfacción en tu corazón? Segunda pregunta, ¿qué haces como consecuencia de sentirte insatisfecho? ¿Qué hacemos como consecuencia de sentirnos insatisfechos? Estas dos preguntas nos van a ayudar a evaluar qué es aquello que Dios necesita trabajar en nuestra vida. Escucha esto, quizás la insatisfacción es lo que hace que tu corazón se incline hacia otras cosas que no es Dios. Y no puedes amarlo porque siempre buscas el contentamiento detrás de las cosas que te brindan cierta satisfacción. Escucha esta verdad, podemos ser felices en medio de lo que somos y lo que tenemos. No necesitamos nada más. Puedes ser feliz con lo que eres, puedes ser feliz con lo que tienes. No necesitas nada más. Lo que necesitas es renunciar a esa insatisfacción y desarrollar un espíritu de gozo y contentamiento. Elige confiar en que Dios tiene tu vida en sus manos. Escucha esto. Esa es la elección que tú y yo tenemos que tomar. Yo confío que mi vida está en las manos de Dios. Y haz de Él tu gozo y tu felicidad. Desarrolla un espíritu de agradecimiento y adórale en medio de todo lo que Él hace. Deja de seguir tus anhelos, entiérralos bajo la cruz de Cristo Jesús. Esta semana Dios nos está llamando a trabajar la insatisfacción y quizás es un buen momento para voltear hacia Dios y ver las cosas que no estamos disfrutando y que no estamos valorando. Aquellas cosas que Dios sí nos ha dado, aquellas cosas con las cuales podemos ser felices. Lo que tenemos que hacer es renunciar a la insatisfacción. Literalmente venir a los pies de la cruz y decirle, Señor, como Jacob enterró los ídolos a los pies de aquel árbol, decirle a Dios, aquí está mi insatisfacción. Entiendo que han pasado cosas en mi vida que han inclinado mi corazón hacia cosas. Entiendo que cosas que he vivido me han formado como soy.
pero también entiendo que esto que estoy viviendo no es la forma en que yo quiero seguirte. Hay cosas que no sabíamos, que en nuestro corazón nos distanciaban de nuestro Dios. Y no queremos eso. Queremos amar a Dios por encima de todo. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos orando? Y solamente te dejo esta pregunta. Y yo quiero que ese sea nuestro motivo de oración. ¿Qué estás haciendo como consecuencia de sentirte insatisfecho? ¿Y por qué no oras personalmente por eso y le dices: Señor, gracias porque en medio de todo tú eres fiel? Tú me entiendes, tú conoces mi corazón. Sabes que no soy perfecto, perfecta. Reconoces mis debilidades. Y en este momento yo quiero que ores delante de Dios. Te digo cuál es el problema detrás de todas las cosas. Que muchas de esas cosas son parte de nuestra personalidad y las amamos. Son parte de nosotros y no queremos renunciar a ellos. Raquel, antes de salir de casa, decidió hacer algo. Cuando se iba a ir de casa de su padre, decidió ir y robar los ídolos que su padre tenía en casa. No se imaginaba su vida sin ellos. No se imaginaba vivir. Y te digo algo, muchas veces nosotros tenemos esos ídolos. Cosas que desde nuestro hogar se han arraigado en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en nuestros anhelos. Y esos son nuestros ídolos. Los tomamos de nuestros padres. No quisimos salir sin ellos. Pensamos que son parte de nuestra personalidad. Y no nos damos cuenta que son lo que lastima nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Qué ídolo tomaste de casa de tus padres? El de Raquel se llama insatisfacción. ¿Cuál es el ídolo tuyo que tomaste de casa de tus padres? Después de eso no le dijo a su esposo que había tomado los ídolos, los escondió. Labán fue a buscarlos, los alcanzó en el camino y Lea se sentó y con mentiras ocultó esos ídolos de su padre una vez más y de su esposo y prefirió abrazarlos. Tiempo después vivieron una tragedia. Dina fue abusada sexualmente y como consecuencia de ellas hubo un pleito, una guerra. Salieron los hermanos de Dina a defenderle. Y sabes que Dios habló con Jacob y le dijo: no puedes seguir así, no puedes ir de esa forma. Regresa a Betel. Betel simbolizaba el lugar de encuentro con Dios, el lugar de la habitación de Dios. Y Dios le dijo: regresa a Betel. Jacob habló con su familia y le dijo: desháganse de los ídolos. Por primera vez le dijo Jacob: desháganse de los ídolos. Y la historia dice que dejaron los ídolos y los aretes. No nada más Raquel tenía ídolos, toda su familia tenía ídolos. Y a partir de ahí Dios hizo un nuevo pacto y renovó el pacto. Te bendeciré, le dijo a Jacob. Te digo algo, quizás Dios necesita renovar un pacto contigo, pero eso no lo va a hacer hasta que entierres los ídolos que trajiste de casa. En el caso de Raquel era insatisfacción. ¿Cuál es el ídolo que tú trajiste de casa? Padre, gracias por tu palabra. Queremos decirte que te amamos a pesar de nuestro débil corazón. Y no nos dábamos cuenta, Señor, que en nuestro corazón, en nuestros anhelos y en nuestros pensamientos hay cosas que nos están distanciando de ti. Hay sentimientos en nosotros que se levantan contra nosotros y nos hacen guerra. Y Padre, el día de hoy tú nos estás llamando para bendecirnos como lo hiciste con Jacob. Permítenos reconocer aquellos ídolos que trajimos de casa. Permítenos saber qué es lo que hemos arrastrado desde nuestra infancia, aquello que aprendimos a seguir, aquello en lo que aprendimos a confiar. Quizás aprendimos a confiar en nosotros mismos. Quizás aprendimos a solucionar nuestros propios errores, a satisfacer nuestras necesidades y a vivir independientes de ti. Perdónanos por eso y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este audio tema. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a visitarnos los días domingo en punto de las 12 mediodía. Comunidad de Urem, en el municipio de Chilchota, Michoacán. También te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Palabra de Vida C.C. o visita nuestro blog en www.palabradevida.blogspot.mx. Si deseas más información sobre este tema, contáctate con nosotros.
También te invitamos a que lo compartas entre tus contactos y a través de esto construyamos una vida mejor. Comunidad Cristiana Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un lugar para ser transformado para una vida mejor. Para una vida mejor.